Buenos días. Feliz 2021. Primera vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este año. Personalmente les deseo a todos los que nos acompañan y también a ti, Clemente, un año lleno de bondad, lleno de cosas buenas, que la salud prevalezca en cada uno de nosotros y en sus familias y que, bueno, que terminemos de salir de esta particular situación en la que todos nos tienen aquí en casa, ¿no? Pero bueno, debemos seguir adelante, tenemos que tener optimismo y bueno, mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias Camilo por esta nueva oportunidad de compartir tu conocimiento y todo el expertise que tienes con nuestros clientes y prospectos. Y hoy abordaremos un tema súper importante para, para estos negocios de flota, ¿no? Que es el costeo del combustible en base a las estadísticas, porque de ahí parte cuáles son las tarifas que ustedes como empresa deben cobrar. Por supuesto, una vez más nos está acompañando Clemente Villalpando, el CEO de Transporte MX, que es un portal que está a la disposición de todo el mercado mexicano sobre información relevante sobre el mundo del transporte. Voy a aprovechar y no voy a dejar de pasar esta oportunidad para hablarles un poco de Sodexo, nuestra presencia en el mundo y en qué líneas de negocio nosotros estamos y también cómo abordamos el mercado mexicano. Bueno, nosotros en Sodexo tenemos tres líneas estratégicas de negocio, que son servicios en sitio, que tiene que ver con mantenimiento y atención de comedores industriales. También tenemos servicios a las personas que tienen que ver con atención a personas de tercera edad y a los niños en edades iniciales, y el negocio que nosotros ocupamos aquí en México, que tiene que ver con servicios de beneficios e incentivos. Tenemos el honor de atender más de 100 millones de personas diariamente. A nivel global somos 470,000 trabajadores. Tenemos presencia en 67 países en las líneas de negocio. Somos el número 2 en nuestro sector y además, en términos de innovación y responsabilidad social, en el índice de sostenibilidad elaborado por la SAM, somos el número 1. En México, Sodexo de Beneficio e Incentivo tiene tres líneas de negocio a la fecha, que tienen que ver con movilidad y control de gastos, como son el mercado en el que ustedes operan a través de dos ofertas, una que es Diligo y otra que es Wiseo, uno para compra de combustible en cualquier estación de servicio y el otro es un sistema para gestión de flota. Después tenemos beneficios para los empleados, que es la famosa canasta y nuestro producto Tienda Paz, que es nuestro producto líder. Y también tenemos una oferta para salud y bienestar, que tiene que ver con nuestra oferta de vivir bien. También tenemos ofertas para incentivos y reconocimiento a través de nuestro Premium Pass, que tiene que ver con cómo ayudamos a las organizaciones a que estimulen e incentiven a sus trabajadores a lograr sus objetivos cuantitativos o cualitativos. Y finalmente tenemos una oferta para herramientas de trabajo, como tiene que ver la compra del alimento preparado, que es nuestro producto RestoPass, o a través de la compra de uniformes para el personal administrativo de las organizaciones. Eh, a nivel de mercado atendemos 17,000 clientes, somos 355 colaboradores a lo largo de la geografía nacional, atendemos más de 2 millones de consumidores o usuarios de nuestros beneficios. Tenemos más de 200,000 comercios afiliados con los que mantenemos relaciones en nuestro día a día, donde se pueden utilizar nuestros servicios. Tenemos 9 oficinas principales y 10 oficinas o sitios remotos en los que tenemos presencia. Sin más que decirles, darles la bienvenida y bueno, le voy a dar la palabra a nuestro aliado, a nuestro amigo de casa, Clemente Villalpando. Gracias, Clemente. Bueno, muchas gracias, Piero. Muy amable, la verdad es que igual, feliz 2021 para todos ustedes y gracias por la oportunidad de poder seguir teniendo estas acciones de empoderamiento en temas que no nada más a los puros transportistas les interesan, sino a todas las personas que día a día consumen combustible
Este esfuerzo nace de la necesidad de que también los colaboradores de Sodexo puedan tener mejores herramientas para llegar al mercado que pues día a día transporta miles de millones de productos. Y bueno, la idea es saber más acerca de esta gran labor que es el transporte de carga y hablar más acerca del control del principal insumo que tenemos los transportistas, que es el consumo del diésel. Voy a nada más esperar un poquito porque no estaba viendo la presentación en mi pantalla y voy a abrir la que yo tengo por acá. Y bueno, decirles que también todos estos webinars se están publicando dentro de la página y, bueno, dentro del canal de YouTube de transporte.mx para que también cuando ya después tengan la oportunidad de quererlo ver otra vez, lo puedan ver y puedan compartirlo. Estoy viendo, denme un segundito, estoy aquí abriendo mi correo para ver la última presentación. Bueno, el tema que el día de hoy nos compete es el tema de la estadística para el control de combustible. Permítanme un segundito en lo que abre mi página. Listo, ya la tengo. Ya la estoy viendo aquí compartida en la presentación. El objetivo de esta plática pues, es conocer las características y el análisis del costeo del combustible para las empresas que cuentan con flotillas. No quiero ser muy técnico porque la estadística por sí sola es una herramienta matemática ahí que es complicada, pero la intención es que de esta plática existe el objetivo de que el asistente conozca un poquito más de cómo se pueden llevar estadísticas claras, estadísticas viables para poder tener información de si se está consumiendo el combustible necesario o no. Si podemos pasar a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, el alcance, pues es lo que está platicando un momentito, conocer que las herramientas que ayuden al control, medición, distribución, asignación y análisis de datos, que es lo más importante para el pronóstico del comportamiento del combustible. Y bueno, obviamente esto le va a generar ahorros directamente a una empresa de transporte. Si se dieron cuenta, para el año 2021 va a haber un incremento en los precios, o hubo un incremento durante la segunda semana de enero relativamente considerable. Estamos hoy al día 20 de enero y tenemos ya más o menos una estándar de 20 pesos con 20 centavos, cuando hace 2 semanas andábamos por debajo de los 19 pesos. El diésel pues representa casi el 50% del costo corriente de la operación de cualquier transportista. Los insumos principales del transportista pues son el camión, las llantas, pero el insumo renovable que más se consume pues es el diésel y tenemos que encontrar cómo controlar, cómo analizar los datos. México contempla en el corto y mediano plazo que el desarrollo de los camiones, que el desarrollo de los camiones vayan a ser a base de pilas de hidrógeno. Y déjenme les platico de qué se trata esto. Hoy por hoy hay una tecnología internacional que busca que los combustibles fósiles dejen de funcionar como el combustible normal para los vehículos de carga. En algunas partes del mundo ya se han corrido algunas pruebas, principalmente en países escandinavos, pero en México todavía la regulación y la infraestructura no nos da la capacidad para poder pensar en vehículos que se alimenten de combustibles diferentes a los fósiles. Existen ya algunas flotillas de reparto, y ustedes las han visto, de algunas empresas, pues panaderas o de productos de consumo final, que tienen ya algún tipo de combustible diferente al combustible fósil, es decir, al diésel o la gasolina, que son el gas licuado natural. Eso lo pueden ya ver en algunas ciudades, en camionetas de reparto principalmente. Ya rápidamente, ¿cuáles son los diferentes tipos de combustible? Bueno, pues el diésel, los precios están en factor a la ubicación en la que está, ¿no? Es decir, el combustible no vale lo mismo en México DF o en la Ciudad de México que en Monterrey, que en Guadalajara. Dependiendo de la logística que hay que hacer para que llegue el combustible a un lugar, es lo que cuesta el combustible. Muchas personas me preguntan por qué el precio del combustible cambia de lugar a lugar.
Bueno, por ejemplo, en el caso de un servidor que está en la ciudad de León, Guanajuato, tenemos una refinería en Salamanca y la refinería de Salamanca pues está relativamente cerca. Entonces, querría decir que los precios en el Bajío tienen que ser más bajos que en lugares en donde no hay refinerías, dígase, por ejemplo, Tepic, Nayarit, ¿no? Entonces, la ubicación es importante. El tipo de consumo también determina esto. Es decir, si tú compras combustible o diésel en una gasolinera, siempre vas a tener una tarifa un poco mayor que si la compras a través de un distribuidor. Los distribuidores manejan una tarifa que le llaman la tarifa TAR. Esta tarifa técnicamente lo que hace es reducir un poquito los costos de operación y si tú tienes un autoconsumo puedes obtener el precio del litro del diésel, por ejemplo, como entre 1 o 1.5 pesos menos por litro que si lo comprabas en una estación. Sin embargo, también los autoconsumos tienen un costo y un riesgo. La cantidad de consumo, si tú eres una compañía que compra mucho a través de un distribuidor grande, pues tienes una economía de escala y obviamente por volumen puedes tener un precio preferencial. Los factores fiscales, y aquí voy a hablar del IVA, si bien recuerdan, hace muchísimos años el IVA en la frontera era de 10%, luego regresó a homologarse con el resto de la República 16 y regresa ahora a 10%. Tanto la frontera norte como la frontera sur ahora ya tienen una ventaja fiscal. Entonces, si yo soy un transportista que consume combustible en la frontera, voy a comprar el combustible relativamente más barato, es decir, la erogación va a ser menor porque el IVA es menor. Es decir, ya la franja fronteriza, tanto norte como sur, es un factor para ver en dónde vamos a consumir diésel o dónde no. Y el costo financiero del crédito. Es decir, si yo trabajo con gasolineras, y ya tengo mucho tiempo trabajando con ellas, pues tengo una ventaja que es que tengo un financiamiento que generalmente no tiene intereses, es decir, las gasolineras que tienen grandes relaciones a largo plazo, bueno, pues manejan créditos hasta de 90 días. El costeo en base al rendimiento, vamos a regresar a aprender qué es el rendimiento un poquito, es el indicador que nos dice cuánto combustible estamos consumiendo por cada kilómetro que recorremos. Es una relación entre distancia y litraje. Entonces son kilómetros entre litros. Lo que nosotros buscamos como transportistas es que el rendimiento de kilómetros por litro sea mayor cada vez. Es decir, una relación de 2.8 kilómetros por litro siempre será mejor que una de 2.2 kilómetros por litro. Cuando hacemos nuestras liquidaciones con los operadores, buscamos que el rendimiento del combustible esté por arriba del 2.8 o en caso de que sean camiones ligeros de rango medio, del 3.5. Y bueno, es lo que les platico aquí, que es una diferenciación entre el tipo de equipo. El tipo de equipo te dice qué tipo de rendimiento promedio tienes que tener y este va a ser el indicador, el KPI, como le llaman ahora ya en temas de negocios y de avance, que nos va a dar la medición de si vamos bien o si vamos mal. Y bueno, nos vamos a apoyar de la tecnología y la tecnología, como lo hemos comentado anteriormente, se hace a través de una cosa que le llamamos telemetría, que es la medición a distancia. Es decir, hay manera de que nosotros podamos tener a través de sistemas GPS, sensores de combustible, la medición de los tanques, aunque el camión esté en Tampico, Tamaulipas, y yo esté en una computadora en Colima. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer también es buscar que todo lo que se está consumiendo en el camión de combustible tenga una lógica y una relación con la facturación. Las herramientas que podemos usar para hacer este costeo, pues obviamente son las que muchos ya conocemos, principalmente yo creo que el software que más se usa en el mundo, que es el Excel, que te puede ayudar, que tiene funciones estadísticas. Si bien recuerdan, el Excel es como esa herramienta que todo el mundo dice que nada más usamos el 5% de sus posibilidades. Bueno, pues muchas de las razones de ser del Excel es la estadística. Entonces, no tenemos que invertir en un software caro para poder hacer una labor de estadística del consumo de combustible. Existen ya softwares especializados para poder hacer estadísticas y está el famoso SPSS, que es un software de muchas capacidades. Existe el R Commander, existe el Minitab. Ahí les dejo en esta diapositiva también el RStudio y el SAS. Son softwares que si ya eres una empresa mediana, grande,
tienes un departamento de costos, te conviene adquirir con la intención de que empieces a meter en estos softwares los datos del consumo de combustible para poder tener funciones estadísticas. Insisto, no es la intención darles unas clases de matemáticas ni estadística porque no soy profesor de eso, pero sí empezar a tener esa cosquillita por entrarle a este tema que realmente nos va a ayudar en el futuro si es que quieres sobrevivir en el mundo del transporte, porque si no controlas tu combustible, no controlas tu empresa. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar de algunas estadísticas y metodologías que existen para el análisis del costo de combustible. Existe estos elementos que nosotros alguna vez vimos en la escuela desde muy chicos, la población, es decir, la cantidad de unidades. Lo estoy tratando de extrapolar a una empresa de transporte. Nuestra población o nuestra área de medición, es decir, todo lo que vamos a tomar en cuenta, pues son todas las unidades que consumen y todos los tanques que consumen combustible. La muestra es cuando nosotros determinamos una cantidad de esas unidades, de esos camiones, para poder hacer un muestreo. Y existe ahorita, y les voy a dar unos tips de los muestreos que valen la pena hacer para que tengas una medición representativa de tu empresa de transporte. La media es el valor promedio de las características de las unidades. Aquí importa mucho si tienes motores de las mismas características, si tus unidades son de los mismos años, de los mismos modelos. Hay que empezar a tomar en cuenta de que no todos los camiones son iguales. La mediana, que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados de manera de mayor a menor. Ustedes lo han visto, por ejemplo, como estas famosas campanas, que son las columnas en las gráficas, y la que tiene más elementos que se parecen a todos, pues a esta se le llama la mediana. Y la moda es la que tiene mayor frecuencia, es decir, la que tiene mayor tendencia cuando haces una distribución de datos. No quiero ser muy técnico, pero quise tomar estos términos porque los vamos a platicar en un ratito más. La sugerencia de la muestra: si tú tienes una empresa de transporte, dependiendo del tamaño que tengas, tienes que hacer muestreos representativos que sí te den la cantidad de datos para que tú puedas tener un costeo y una estadística del costeo del combustible. Es decir, si es una empresa grande, la recomendación es que el 20% de tu flotilla sea representativa en la muestra. Si es una empresa mediana, que sea más o menos el 25%, y si eres una empresa chica, hazlo a través de un 50%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar modificando estos números en el futuro, sí, dependiendo de los resultados que tú vayas generando y que vayas viendo a través de la sensibilidad del empresario y darte cuenta de si te funciona o no te funciona el tipo de muestreo que te estamos sugiriendo. Y la aplicación, bueno, la aplicación, la medición y el seguimiento, se lleva a cabo una tabla de rendimientos ponderados por cada una de las unidades muestra. ¿Qué quiere decir esto a final de cuentas? Es, si yo liquido los camiones cada 15 o 20 días, voy a juntar todas esas mediciones de las liquidaciones, todos esos rendimientos, y los voy a sumar entre ellos y los voy a dividir entre el número de mediciones que hice. Eso me va a dar un dato que le llaman ponderado, es decir, un porcentaje, es decir, una suma de todos los eventos, y los voy a dividir entre el número de eventos para poder tener un dato que represente a todos los datos que tome en cuenta. Estos rendimientos los vamos a agrupar en distribuciones de datos, es decir, si el camión 225 me dio un rendimiento del 215 y lo voy a meter en la columna de 2 a 220 de 2 a 220. Si el camión 327 me dio un rendimiento del 2.3, lo voy a poner en ese dato. Ahora, hay una cosa importante que les tengo que comentar antes de todo esto. Aquí vamos a tener que evaluar unidades y operadores. Tenemos que separar a las unidades y a los operadores y medirlos, darle el mismo valor y en unos casos cambiar a los operadores de unidades para poder medir disparmente si algunos camiones tienen una tendencia a tener mayor rendimiento o no. ¿Por qué? Porque el costeo del combustible tiene mucho que ver con las unidades. Entonces vamos a distribuirlo en estos grupos, vamos a llegar del 2 al 220, del 220 al 240, y así nos vamos hasta donde lleguemos con nuestros rendimientos. Si tú tienes un camión muy avanzado ya en tecnología de motor y te da un rendimiento del casi 3, bueno, pues abres un campo del 3 y metes esos datos en el 3 al 320, ¿no? Los datos tienen que ir acumulándose, capturándose cada mes. La estadística tiene mucho que ver con ir sumando datos y tener una persistencia en ese plan que vas a tener
de estarle sumando los datos. Lo vas a poder hacer, insisto, desde una herramienta como el Excel o una herramienta como el SCP o todas las demás que les enseñamos en materia de estadística. Ya una vez que tengas 3 meses de datos, pues ya tienes datos suficientes como para empezar a correr los datos y vas a hacer una cosa que se llama comité de costos. Y ahorita te voy a platicar de qué se trata. Pasamos. Muchas empresas de transporte tienen a una área que le llaman el área de combustible, el área de diésel, y tienen un director de diésel. Cuando ya eres una empresa representativamente grande, tienes que armar un comité de costos. Este comité de costos técnica y sencillamente lo que hace es analizar estos datos. Tú vas a correr las estadísticas, te vas a dar cuenta de qué tipos de datos estás enfilando y entonces vas a empezar a tomar ciertos tipos de decisiones. Antes de que llegue a las conclusiones, les quiero platicar el tipo de decisiones que tienen que hacer. Lo primero que tienes que saber es si te está conviniendo el tipo de consumo que está dando tu empresa. Si no, tienes que empezar a analizar del webinar anterior que tuvimos, que es seleccionar qué tipo de consumo de combustible tienes que hacer, qué tipo de herramientas tienes que hacer. Y te quiero dar una muy buena noticia. Parte de toda la reportería que tienen los productos de Sodexo, que es Wiseo y Diligo, tienen la facultad de exportar sus datos. Entonces, esta exportación de datos que tienes, si es que usas estas herramientas electrónicas de consumo de combustible, te van a facilitar la captura de datos. Cada vez que una unidad que tú cargas con diésel y tienes una herramienta de pago como es Wiseo y Diligo, te va a dar la oportunidad de tener los datos para que los exportes a una base de datos de Excel y puedas tener muchos más datos. Lo importante es que tengas un comité que tome decisiones y bueno, ahora sí ya voy a las conclusiones. La estadística pues es una herramienta fundamental para el análisis del costo de combustible. Los precios de combustibles van a cambiar eventualmente, es un dato que tienes que estar modificando con el tiempo. Hay muchas herramientas para saber cómo está el precio del combustible. Yo les quiero recomendar una que yo uso, se llama Petrointelligence, y a través de Petrointelligence puedes saber más o menos el precio del combustible por estado, por región. El análisis del combustible es una herramienta que te va a permitir como empresa que tengas eficiencia económica, supervivencia económica y por consecuencia posibilidades de crecimiento. Yo no conozco ninguna empresa de transporte que pueda crecer si no tiene controles de combustible. Un equipo de análisis de costo, este comité que hablamos de análisis de costo, no costea única y sencillamente el combustible. Puede aplicarse en cualquier variable para los insumos del transporte. Sin embargo, si me preguntaran a mí cuál es la principal que se tiene que hacer, yo empezaría con el tema del combustible. Y bueno, refrendarles que las herramientas como Wiseo y Diligo cuentan con la suficiente capacidad de generar los datos suficientes para poder tener una estadística, un análisis de costo para las empresas de transporte. Yo les quiero agradecer la oportunidad de poder platicar con ustedes acerca de esto y le voy a ceder la palabra a Piero Melchore para no exagerar tanto y comerme los micrófonos de este webinar. No, no lo escucho. Ya te escucho. Ya, no pasa nada, así sucede. Mira, preguntas, muchísimas gracias, siempre útil la información que compartes con nosotros. No sé si tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes por parte de la audiencia. Bueno, una de las cosas, como dice Clemente, nosotros tenemos 2 ofertas que pueden ayudarlos a la gestión de sus flotas. Tenemos una oferta que es Diligo, es una oferta donde tiene aceptación nacional, es un monedero autorizado por el SAT, que ustedes reciben después a final del mes los consumos con su IVA desagregado, su IEPS, que puede ser importante a la hora de conocer cuánto es el costo al final del combustible. Y también tenemos otra herramienta, otro producto que es Wiseo, que es una plataforma para la gestión, estableciendo ciertos controles operativos financieros y controles para la gestión de la flota. Es una red ya más estratégica en términos de nuestros aliados. Ahí lo que tenemos es acuerdos con las principales banderas
que operan en el país en términos de estaciones de servicio que pueden estar ubicadas además estratégicamente en todos los corredores viales por los cuales sus vehículos y sus transportes circulan. Quedamos siempre a la atención y esperamos que deseo que haya sido un seminario de valor para ustedes. Nos veremos el próximo mes nuevamente y esperemos contribuir a una mejor gestión del combustible en México. Sin duda, Clemente, siempre útil y placentero contar contigo y tu apoyo para que entreguemos elementos de valor, información de valor, porque al final de cuentas la información es poder y estamos en el mundo donde la información ya está disponible para todos. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Clemente. Bueno, sí, claro. Antes que nada, muchas gracias, Piero. Y bueno, comentarles a todos los que están siguiendo estos webinars, que los ven a través de todas las plataformas digitales, que prueben muchos sistemas, ¿no? Ahorita lo acabas de comentar. Ustedes tienen plataformas tecnológicas, hay muchísimo trabajo detrás de lo que uno ve en una pantalla de reporteo de los productos, como lo comentas, Wisseo y Diligo, con la única y sencilla intención de que tengan diferenciado también el tema de cómo repartir el combustible. La flota ligera, muchas veces cualquier empresa, no nada más de transporte, sino que si tienes una flota propia de reparto en una panadería, dices, bueno, pues es que el combustible no es tampoco tan importante, mi negocio es este. Si tú empiezas a tener ese tipo de controles, a la hora de que crezcas como empresa, todo va a ser más fácil. Siempre entre más pequeño seas como empresa y implementes una nueva tecnología y un nuevo control, va a ser mucho más fácil si lo haces después. Eso quiere decir que no te tienes que esperar, que estos productos no son para empresas grandes única y sencillamente, y que no cuestan más, están ya incluidas dentro de lo que es el producto, ¿no? Muy bien. A todos feliz día y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hasta el próximo. Gracias, saludos.